¿Cómo están, hijos de su hidráulica madre, de su chía Teyusumacinta? En Cómo la Béisbol vamos a ver la historia de la pichada que marcó la vida de dos hombres en la tragedia. 16 de agosto de 1920, en el Polo Grounds se enfrentaban Yankees de Nueva York contra Indios de Cleveland. Por los Yankees abría el submarinista Carl Mays, un tipo que se decía que era mala persona solamente porque Ty Cobb fue su contemporáneo. No se le recuerda como el tipo más rudo del béisbol. Chapman, mientras tanto, había impuesto el récord de bases robadas para los Indios en una temporada con 52 en 1917, récord que permanecería vivo hasta 1980. Carl Mays había golpeado a 54 bateadores hasta ese momento en su carrera. Tipo de bola submarina, golpeaba a muchos pero daba muy pocas bases por bolas. En 26 innings de Serie Mundial no dio un solo pasaporte el santo varón. En aquel turno, Mays puso la cuenta en una bola y un strike. La pichada navegó directamente hacia la cabeza de Chapman, la impactó. Incluso, la bola salió rápidamente hacia Mays, que pensando que había golpeado el bate de Chapman, tomó la pelota y tiró a primera. Lo que siguió después es que cayó postrado absolutamente Ray Chapman. El umpire Tommy Connolly vio que le emanaba sangre del oído izquierdo, fue a la tribuna a pedir un doctor y se determinó trasladar al hospital. En la cama pidió su anillo de bodas. Después de varias horas se determinó que había que operarlo, cirugía que realizó el doctor Thomas Merrigan. Su ciencia no pudo evitar que Chapman falleciera a las 4:40 de la madrugada. La prensa de Cleveland pidió que Mays fuera suspendido de por vida. Otros periodistas dijeron que no sería el mismo. Nada más falso. Mays lanzó una blanqueada en su siguiente salida y terminó la temporada con 26 victorias. En 2009 fue considerado por el Comité de Veteranos para elección a Cooperstown, pero solo obtuvo 25% de los votos. Sus estadísticas son comparables, incluso favorablemente, con otros lanzadores de su época que ya están en el Salón de la Fama. Mays viviría otros 51 años sumido en la amargura, curiosamente como scout de los Indios de Cleveland, y con una academia, la cual tuvo egresados destacados como sería Johnny Pesky, que fuera por muchos años campo corto del equipo de los Medias Rojas de Boston y que hablaba maravillas de su maestro. La secuela de la tragedia iría en consecuencia con la misma. La esposa de Chapman habría de pasar a mejor vida ingiriendo veneno y su hija haría lo propio a los 9 años de una enfermedad infantil. Esa pichada de agosto de 1920 habría de quitarle la vida a un hombre y destrozársela a otro llamado Carl Mays. ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo están, hijos de su hidráulica madre, de su chía Teyusumacinta? Hoy vamos a ver la historia de un hombre que pudo vencer a dos demonios enormes, la epilepsia y el alcoholismo. Grover Cleveland Alexander, nacido en un pueblo de granjeros en Nebraska, hizo la mejor de las curvas pelando maíz, lo que sirve para la muñeca. Su padre quiso que fuera abogado. Los libros y la ley no le interesaron. Se fue a atender líneas telefónicas y jugando béisbol con el equipo de la compañía habrían de pasar dos cosas. Recibiría un pelotazo que tendría secuelas gravísimas para él y también sería escauteado por los Phillies. En 1911 llegó a tomar por asalto la Liga Nacional, la que encabezó con 28 victorias y también con 227 ponches, ambas marcas para novato. La marca de ponches habría de vencer la Herb Score con los Indios en 1955 al pasar por los strikes a 245 bateadores. Habría de servir también en la Primera Guerra Mundial, que acabó con los dos mejores lanzadores de la época, él y Christy Mathewson. Vidas paralelas. ¿Sabías, como dato para fregar al vecino, que terminaron con el mismo número de victorias? Chécalo y verás, son 373 para cada uno de estos tremendos pitchers. El ser campeón, pese a tener 3 triples coronas, no habría de llegarle sino hasta 1926. Ya viejo y cuando trabajaba al contacto, solo 48 ponches en 200 innings. Jugando la Serie Mundial contra los Yankees, tuvo victorias con juegos completos en los juegos 2 y 6 de ese clásico de otoño. Pensando que ya había terminado, así como tú en viernes de quincena, se colgó el dinosaurio, verde, viscoso, con cola y con las manitas, así se puso. Total, él ya había acabado. ¿Pero qué creen que no? El manager dijo, tienes que venir a salvar el juego con la casa llena y defendiendo una carrera. Ahí le esperaba Tony Lazzeri, irónicamente un hombre que no solo sería también después Salón de la Fama en 1991, es que sería inducido, sino también estaba afectado por la epilepsia.
Después de un turno muy fajado y de que Lazzeri le diera un tremendo batazo de foul que por los pelos no se fue, lo que hubiera sido un gran slam y la derrota de los Cardenales, con su última curva alcanzó a poncharlo. Desgraciadamente, si usted piensa que con esto Grover Cleveland Alexander tuvo una existencia de lujos, privilegios y demás, no. Habría de vivir de una pensión que le pasaba a través de las grandes ligas el dueño de los Cardenales en agradecimiento por ese ponche, y también viviría de contar esa anécdota con Tony Lazzeri en circos, carpas y lugares de la más baja estofa. Habría de pasar a mejor vida en una buhardilla rentada cerca de su lugar de nacimiento. Ni hablar, así era el béisbol en aquellos tiempos. ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil? Hoy en Cómo la Béisbol, la historia que inspiró la película The Natural, el mejor con Robert Redford, basada en la obra de 1952 del autor Bernard Malamud. ¿Quién era el mejor? Era Eddie Waitkos, un descendiente de lituanos que hablaba 4 idiomas y que tuvo que aprender, siendo derecho, a jugar como zurdo de primera base, pues ese guante fue el que le compró su papá. Así lo firmó en 1939 el manager Gabe Harnett de los Cachorros de Chicago al recibir un reporte de escauteo que decía, premonitoriamente quizá, "He is a natural". En 1941 habría de debutar, pero tuvo que poner pausa rápido a su debut en Grandes Ligas al ser llamado a filas con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En el Teatro del Pacífico fue condecorado 10 veces por méritos en batalla en las Filipinas. También, cuando veas The Pride of the Yankees con Gary Cooper, la historia de Lou Gehrig, quien batea por Gary Cooper no es otro que el señor Eddie Waitkos, si es que quieres conocerle y ver qué pedazo de swing tenía. En su campaña de novato, ya pasada la Segunda Guerra Mundial en 1946, habría de recibir incluso votos para MVP al haberle ganado el trabajo de primera base de los Cachorros a Phil Cabrera. Por esa época, una señorita llamada Ruth Ann Steinhagen habría de empezar a obsesionarse con él. Ella, según determinarían las investigaciones posteriores, sufría de esquizofrenia y de un desorden de personalidad dividida. En 1949, una noche de junio, para ser precisos el 14, en el Edgewater Beach Hotel de Chicago, Illinois, habría de registrarse la señorita Ruth Ann Steinhagen bajo el nombre de Ruth Ann Burns. Traía $5 y un rifle calibre 22. Con los $5 compró un botones para que le hiciera llegar un mensaje a Waitkos diciendo que era compañera de la infancia y quería verlo. Waitkos inocentemente cayó, fue a su habitación, se tomó un trago y de repente, con lo que Waitkos describiría como la cara y mirada más frías que había visto en su vida, vio como la dama sacaba del armario el rifle calibre 22 y procedía a decirle: "Me has turbado los últimos 2 años, te fuiste a los Phillies". La bala impactó en el abdomen de Waitkos, que pudo forcejear con ella y entregarla al departamento de policía de la ciudad. Waitkos tuvo una recuperación milagrosa tras un mes en el hospital y habría de ser nombrado incluso regreso del año. Tuvo una buena serie mundial con 4 imparables y defensa perfecta. Sin embargo, los Cachorros no pudieron alzar el trofeo. ¿Qué sucedería con Waitkos? Waitkos habría de vivir el resto de su existencia, que terminó teniendo él 53 años en 1972, instruyendo a niños en el campamento de Ted Williams, que le consideraron científico del bateo, después de haber batallado con un divorcio muy difícil y el alcoholismo por el resto de su vida. ¿Qué pasó con la señorita Steinhagen? Fue condenada a pasar 3 años en una institución mental. Habría de vivir hasta los 83 años sin que se volviera a saber nada de ella. ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil? Comenzamos en Cómo la Béisbol, la serie de quién inventó y cómo se tiran los lanzamientos. Ahí les va la bola de nudillos. La bola de nudillos es el lanzamiento más difícil de controlar. Cualquier otro requiere necesariamente imprimir algún tipo de rotación a la pelota. En el caso de este picheo en particular, el truco es precisamente hacer que la bola viaje con la menor rotación posible. La forma más común de hacerlo es clavar las uñas de los dedos índice y medio justo detrás de la protuberancia de la costura y empujar la bola extendiendo los dedos al soltar. El resultado es una mariposa de 108 costuras que revolotea hacia el bateador. Se discute mucho acerca de su inventor, siendo los más probables Eddie Cicotte, aquel lanzador suspendido de por vida por el escándalo de las medias negras, y Nap Rocker. El primero en usarla en un juego fue Cicotte, pero Rocker llegó un año antes a Grandes Ligas y recibió demasiada publicidad con ella, al llegar a encabezar la nacional en blanqueadas, juegos completos e innings pichados. Entre los grandes exponentes de lanzamiento está Hoyt Wilhelm, el primer relevista prominente de la historia al ser el más ganador con 124 dianas, primero en alcanzar 200 salvamentos y realizar 1000 apariciones.
Wilhelm, tras 7 temporadas en las menores, llegó al béisbol ya viejo, a las mayores a los 29 años, haciéndolo como abridor. En su 9º juego tiró un sin hit ni carrera. Con el bat habría de debutar conectando un cuadrangular en su primer turno, que curiosamente sería el único de su carrera, que concluyó cuando tenía 49 años y en la que logró 8 juegos de estrellas, 2 lideratos en efectividad, y después de 9 veces en que los equipos para los que jugó le dieron la libertad incondicional, en 1985 sería el primer lanzador de relevo en ser entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown. Otro nudillero cuyo nombre está escrito en letras de oro en la historia del béisbol es Phil Niekro, máximo ganador entre este tipo de monticulistas con 318 éxitos, 5 juegos de estrellas, 5 guantes de oro, 2 lideratos en victorias, 1 en efectividad y otro en ponches. Hablan de su calidad y de por qué Ralph Kiner llegó a decir que verlo tirar, esa cosa horrible, era como ver estacionar a Mario Andretti un auto. Ahí nomás, lanzaría hasta los 48 años y los 121 ganados que tiene con más de 4 décadas de nacido siguen siendo récord. En 1997 accedería al recinto de los inmortales. Niekro tuvo un hermano, Joe, quien con el mismo lanzamiento ganó 221 juegos. El lanzamiento lo aprendieron de la misma persona, su padre, un minero hijo de polacos que había jugado pelota semiprofesional en la que aprendió ese picheo. Sin saberlo, le regaló a sus hijos una mariposa que habría de salvarlos de una muerte segura y prematura, producto del trabajo en las minas. La bola de nudillos en Cómo la Béisbol. ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil? Si usted quisiera identificar a un catcher entre todos los peloteros con solamente una toalla en la casa club, esto es muy fácil. Es el que parece dálmata por los moretones que tiene. Aún así, se han inventado cosas para que la vida le sea más llevadera. El equipo del catcher el día de hoy en Cómo la Béisbol. La historia del equipo que actualmente usan los receptores es compleja. Comencemos por la mascota, nombre que según las versiones más autorizadas surge del apelativo que el catcher cubano de finales del siglo XIX, Emérito Argudín, daba a su herramienta de trabajo. Según Peter Morris en su libro Game of Inches, el primer receptor en usar un guante fue Billy McGonigal del Fall River Club en Massachusetts en 1877. No sería hasta 1884 que cobró fuerza el concepto de usarlos. Ted Kennedy, un lanzador de los Cachorros, desarrolló un guante para sus catchers, el cual se considera como el primero con cojín. No se popularizó hasta que Buck Ewing, estelar en la posición, lo comenzó a utilizar. Ewing fue de la primera generación de electos a Cooperstown en 1939 y curiosamente, en una era en que los triples eran más comunes que los cuadrangulares por la mala calidad de las pelotas y lo anchuroso de los parques, fue varias veces líder en estacazos de 3 esquinas, cosa impensable entre los catchers de la actualidad. La red entre los dedos índice y pulgar no sería incorporada en ese guante sino hasta 1920 por la compañía Rawlings, que en ese año comenzó a hacer también guantes un poco más pequeños para los jugadores de cuadro. En 1960, Paul Richards, manager de los Orioles, introdujo una mascota gigante para ayudar a su catcher, Gostrian II, a recibir la bola de nudillos de Hoyt Wilhelm. 4 años más tarde, quedó prohibida al reglamentarse que la circunferencia máxima que podía tener un guante de catcher era de 38 pulgadas. Trian II sería el primer catcher en la historia en recibir un juego sin hit ni carrera, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. El gran Johnny Bench, catcher de los Rojos de Cincinnati y miembro del Salón de la Fama, popularizó el uso de las mascotas partidas, es decir, con el acoginado seccionado en 2 partes para que cerrara mejor al contacto con la bola. Este es el guante que se utiliza hasta la actualidad. Su primer portador se llamó Jim Tying. Albert Spalding la vio y la copió, obteniendo buenas ganancias en principio. El problema fue que Tyer enseñaría inteligencia de catcher y la había patentado. Con la demanda que Tyer interpuso y le ganó a Spalding en 1883, se dio el primer caso en que, derivado del béisbol, un pelotero se hacía rico y resolvía su vida. Harry Wright, manager de Boston, la hizo de uso obligatorio entre sus receptores. En 1996, Charlie O'Brien, catcher de Toronto, le dio un aire canadiense al desarrollar el diseño inspirado en las máscaras de hockey, el cual casi ha desaparecido, pues en sitios calientes era un suplicio y limitaba la audición de quienes la usaban. Estos dispositivos, al igual que las espinilleras y el peto, fueron adoptados a regañadientes por sus destinatarios, quienes al principio los veían como signos de cobardía, defecto que no podía tener un catcher. Sin embargo, hoy no podríamos imaginarlo sin ellos. ¿Cómo están, hijos de su hidráulica madre, de su chíate y usumacinta? Como sé que son bien tramposotes y bien morbosos, ¿qué les parece si vemos la historia de la bola ensalivada?
Durante la llamada era de la bola muerta, comprendida entre los primeros días del béisbol y 1920, los lanzadores contaron con ciertas prerrogativas. Entre lo que podían hacer en forma completamente legal era untar la bola con saliva, existiendo incluso especialistas en ella. Con el escándalo de los medias negras en 1921, las mayores cambian la bola y deciden prohibir la bola ensalivada, quedando exceptuados expresamente de esta prohibición 17 lanzadores cuyas carreras se habían hecho a base de ese lanzamiento. Así, el último que lanzó legalmente una bola con saliva fue Burley Grimes el 20 de septiembre de 1934. Sin embargo, difícilmente puede decirse que esa fue la última ocasión que alguien usó saliva en la pelota u otras sustancias. Rowe vio resucitar su carrera afectada por una golpiza que le dio un referee con el que llegó a las manos cuando estaba coachando a un equipo de básquetbol de secundaria en el invierno. Cuando decide correr el riesgo, voy a hacer trampa, dijo. El resultado fueron 4 apariciones en Juego de Estrellas después de su cumpleaños 32, así como una foja de 2 ganados y 1 perdido contra los míticos Yankees, supuestamente invencibles en Serie Mundial. Formalmente, Rowe jamás fue sorprendido, mucho menos expulsado por ello. ¿Cómo lo usaba? Otro salivista proveniente fue Lou Burdett, un pitcher que en varias ocasiones ganó 20 juegos para los Bravos, MVP de la Serie Mundial del 57, líder en victorias en la Nacional en 1959, mejor efectividad de 1956 y que tiene en su haber 200 victorias. De él llegó a escribir Red Smith en el New York Times que para cubrirlo había que dar cuenta de ganados, perdidos y humedad relativa. El propio Burdett llegó a decir que se retiró porque ya le estaban pegando al lado seco de la bola, imagínese nada más. Sin embargo, el rey del cuento es por mucho Gaylord Perry, quien llegó a Cooperstown en 1991 con 311 victorias. Es además el sultán del cinismo, pues 9 años antes de retirarse, publicó su autobiografía intitulada La bola ensalivada y yo. Este recurso le fue enseñado por Bobby Shaw en 1964, pero no era el único. Perry usaba vaselina, lija y cuenta una anécdota que alguna vez un novato sacó un lubricante íntimo de su locker y que cuando le preguntó que qué cosa era eso, la respuesta de Perry fue lapidaria. Es una blanqueada de 2 hits en un tubo, muchacho estúpido. El 23 de agosto de 1982 fue expulsado por el umpire Dave Phillips en un juego contra Boston. Fue la única vez que lo agarraron infraganti. Aquí tiene usted 3 ejemplos donde, a pesar de ser pura saliva, como se dice popularmente, cuando alguien está inventando cosas que nunca existieron o nunca consiguió, lo que lograron estos 3 impresentables cínicos resulta muy tangible y no es menor. ¡Como la béisbol! ¿Cómo están, móndrigos? Esto es Como la Béisbol. Vamos a sumergirnos a las profundidades de la bola submarina en la serie de lanzamientos. El lanzamiento submarino ha tenido varios exponentes a lo largo de la historia. Curiosamente, nadie se ha puesto de acuerdo en el nombre del inventor, y esto se debe a que en los primeros tiempos del béisbol todos lanzaban por debajo del brazo, aunque sin intención de engañar al bateador o de pasarlo con velocidad. Algunos ponen como el primero a Al Orr, apodado como la maravilla sin curva, quien jugando para los Phillies, los Senadores y los Yankees ganó 204 juegos entre 1895 y 1909. Fue líder en ganados en 1906 y 2 veces fue el lanzador que dio menos bases por bola. Otro submarinista temprano fue Jack Warhol, ¿quién? Bueno, bien lo puede usted apodar, el mala suerte. Ganó 69 juegos en 7 campañas con los Yankees, que en esa época eran un equipo mediocre, que en 23 de sus 92 descalabros no pudieron anotar una miserable carrera. Toca a este lanzador además el ser quien recibió los 2 primeros cuadrangulares de un regordete jugador que por entonces militaba con los Mediarrojas de Boston, llamado George Herman Rupp. Quizá el submarinista más prominente haya sido Carl Mays, tipo duro e intimidante, al grado de que Ty Cobb le tenía miedo, quien triunfó en 207 ocasiones y que fue parte de 4 equipos ganadores de la Serie Mundial. Esas 207 victorias son 6 más que las de Rupp Marquardt, quien está ya en el Salón de la Fama, a quien también superó en efectividad. Como se ha comparado a estos 2 pitchers por los sabermétricos, no dejan bien parado a quien se ostenta falsamente como el padre de la sabermetría, el señor Bill James. Los números de Marquardt y de Mays no son tan diferentes. Incluso, Marquardt ponchó al doble de bateadores que Mays, estadística con la que los sabermentirosos se vuelven loquitos. Pese a esto, Mr. James asevera en su Historical Baseball Abstract que Mays es el 38º lanzador más grande de todos los tiempos. Ambas etiquetas del señor James son injustas y risibles.
Mays no ha sido electo en mucho por lo ocurrido el 16 de agosto de 1920, cuando un lanzamiento suyo impactó la cabeza de Ray Chapman, shortstop de los Indios de Cleveland, quien fallecería a consecuencia de ese pelotazo. Eso también influyó a que este estilo de lanzar cayera en el desuso, salvo por excepciones ocasionales en relevistas como Dan Quisenberry o Ken Tekulve. En México, no debe olvidarse que el líder en salvamentos en verano y que fue mucho tiempo en invierno no es otro que el submarinista de Navojoa, el Doctor Suspenso, Isidro Márquez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano desde 2020. En México no debe olvidarse que por mucho tiempo fue líder en el béisbol, tanto de verano como de invierno, el Doctor Suspenso de Navojoa, Isidro El Chino Márquez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano desde el año 2020. Esto fue La Bola Submarina, Mondrigos, en Cómo la Béisbol. 28 de julio de 1957, fecha fatídica para la Ciudad de México. A las 2:40 de la madrugada, un movimiento telúrico de más de 7 grados sacudió la ciudad de los Palacios. El resultado, 700 muertos, 2.500 heridos, varios edificios colapsados y sí, por supuesto, fue el terremoto en que cayó el Ángel de la Independencia. En esa misma fecha, precisamente, otro ángel habría de empezar a subir hacia las máximas alturas del béisbol infantil. Hijos de Xúchitl Pazúchitl, hoy en Cómo la Béisbol, la historia de Ángel Macías. Nacido el 2 de septiembre de 1944 en Aguascalientes, siendo el tercer hijo de Anacleto Macías y Juana Barba, que tras emigrar a Monterrey con sus padres, habría de descubrir que tenía la habilidad para lanzar de derecho y de zurdo. En 1957, Lucky Hastings de Little League convence a 4 empresarios regiomontanos para organizar un torneo local con 4 equipos y a César Luis Faz, un ex bad boy de los San Antonio Missions, para que conformara una selección. El 28 de julio de 1957, mientras temblaba en la Ciudad de México, Ángel junto con su manager y otros 13 niños, con una visa por 3 días y una maleta que contenía su uniforme y guante, una muda con ropa interior y muchos sueños, tomarían un autobús que los llevaría a la frontera. Tras cruzar a pie a los Estados Unidos y caminar 16 kilómetros hasta el campo de McAllen, Texas, durmiendo en moteles baratos y bases militares en las que les dieron piadosamente alojamiento en Corpus Christi y Fort Worth, vendrían 9 victorias inesperadas que les dieron el campeonato del estado de Texas al vencer a Waco 11 carreras por 2. De ahí tomarían un autobús a Louisville, Kentucky, donde ganaron el derecho de jugar la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, Pensilvania, venciendo primero a los Biloxi, Mississippi, con gran slam de Pepe Maiz y al día siguiente con un juego de un hit lanzado por Ángel Macías, 3-0 al equipo de Lexington. Contra todo pronóstico, el 23 de agosto de 1957, después de 12 triunfos consecutivos ante más de 10,000 personas que abarrotaban el Original Field del Memorial Park, Ángel Macías, lanzando a la derecha, habría de enfrentar al equipo representante de La Mesa, California. Hasta la cuarta entrada, el juego era duelo de 0-0. Con un doblete de Pepe Maiz, los pequeños de la Liga Industrial de Monterrey hicieron sus primeras carreras y ganaban 4-0 ante la sorpresa de todos. Macías calmadamente y sin saber lo que estaba haciendo con su poderosa recta y una letal curva de 12-6, retiró a los 18 bateadores que enfrentó, ponchando a 11, aunque no sin drama. Su último enemigo se le puso adelante en la cuenta con 3-0. Macías procedió a pasarle los 3 strikes en fila y a rubricar el único juego perfecto en la historia del torneo en un partido en que se jugaba la final. Aquello era la locura y los pequeños que ya extrañaban su casa y a sus padres fueron llevados al Ebbets Field de Brooklyn, que vivía su última temporada, a ver a los Dodgers y a los Cardenales, departiendo con jugadores de ambas novenas. De ahí a Washington, donde tuvieron la oportunidad de conocer a 3 presidentes, el que despachaba como tal en ese momento, el general Dwight D. Eisenhower, su entonces vicepresidente Richard M. Nixon y el entonces senador Lyndon Baines Johnson. Al regresar a México, fueron recibidos por el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, y a su vuelta a Monterrey, la locura, con más de 350,000 personas para vitorearlos. Curiosamente, Macías sería pelotero profesional, pero nunca lanzando, sino como jardinero. En 1962 debutaba con los Tuneros de San Luis en la Liga del Centro y tras 2 años en las menores de los Angelinos, llegaría a la Liga Mexicana en 1963 con los Broncos de Reynosa, el lugar donde 6 años antes había cruzado la frontera
para su cita con la gloria. Macías lideró la liga en dobletes en 1968 y en 1971, encabezando también el departamento de robos con 35 en el año de 1970. Llegó junto con otros 4 peloteros en 1971 a los Sultanes, a cambio ni más ni menos que de don Héctor Espino González, el Superman de Chihuahua. En total, bateó 273, conectó 1,167 imparables, 65 triples, 84 cuadrangulares y produjo 522 carreras. Aparte, se estafó 131 bases en 1,323 encuentros. El 27 de julio del año pasado, 2025, el ángel que voló en Williamsport, un mes después de que cayera el ángel de la independencia por el terremoto de 1957, habría de ser llamado a lanzar por la eternidad en el reino de Los Ángeles, después de una vida de logros. Descanse en paz, don Ángel Macías. ¿Qué hubo, hijos de Xúchil pa' Xúchil? ¿Han oído que a veces los narradores decimos que el pitcher está cruzando el Niágara en bicicleta? Bueno, ahí les va la historia de uno que intentó hacerlo sin la bicicleta y con bastantes copas de más. Lo pagó con la vida. Peloterazo. Esta es la historia de Edward James Delahanty. Nacido el 30 de octubre en 1867 en Cleveland, Ohio, siendo hijo de 2 irlandeses que habían emigrado a los Estados Unidos un par de años antes y que además habrían de engendrar después de él a otros 4 liga mayoristas, aquí no aplicó el viejo adagio taurino que dice que no hay quinto malo, pues el primero de los niños sería el mejor de todos. Desde joven su habilidad para batear fue notable y en 1887 reclutado para jugar en la Liga Estatal de Ohio por $50 mensuales. Y al año siguiente ya estaba en las mayores con los Phillies, que pagaron $2,000 de aquellos tiempos por su contrato. Tras 4 años mediocres en grandes ligas, es en 1892 cuando comenzaría a demostrar lo que vendría, al encabezar la liga en triples y en porcentaje de slugging. Entre 1892 y 1901 fue líder de alguna categoría ofensiva 24 veces y en 1899 al conectar para 410 se convirtió en el primer jugador en la historia en tener 3 campañas bateando para más de 400 milésimas de porcentaje. En la era de la bola muerta fue campeón de cuadrangulares con 19 en 1893 y con 13 en 1896, campaña en la cual se convertiría el 13 de julio de aquel año jugando contra los Chicago Colts en apenas el segundo jugador en la historia en pegar 4 cuadrangulares en el mismo juego. Irónicamente, cuando su manager le felicitaba, contestó: bien te los cambio, divididos en sencillos, pues con eso sería líder en porcentaje de bateo. Si bien es cierto que él mismo se admitía como un jalador de bola y un bateador de primer picheo, Delahanty sabía también irse a la banda contraria para evitar ser predecible y trabajar bases por bolas, categoría en la que estuvo entre los 10 mejores en 4 de sus campañas. No solo era espectacular a la ofensiva, como jardinero izquierdo su brazo de cañón le sirvió para acumular la friolera de 238 asistencias y su velocidad en los senderos fue buena para zafarse 455 bases a lo largo de su carrera. Tuvo un liderato en robos en 1898, el campeonato de bateo en 1899, los de producidas en 1893, 96 y 99, por lo que fue indudablemente un jugador de 5 herramientas mucho antes de que este término siquiera se utilizara. Inconforme con su salario de $3,000 pese a sus grandes temporadas, cifra que representaba incrementos realmente marginales con respecto a su primer sueldo en grandes ligas 10 años antes, Delahanty entra en tratos con la naciente Liga Americana y funge como su agente, logrando que 6 jugadores de los Phillies lo acompañaran en la aventura en la nueva liga.